Sean todos bienvenidos a una nueva transmisión en vivo de este canal de YouTube. El día de hoy vamos a estar desmantelando el mito del asesino guerrillero Ernesto Che Guevara con un experto en la materia. Me estoy refiriendo al escritor Nicolás Márquez, que ustedes ya lo pueden ver en pantalla. ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Agustín, querido, la verdad que un poco incómodo porque me vas a hacer hablar de un tema que no manejo, pero bueno, vamos a ver si salimos airosos del examen, pero Tenemos estoy, ya, sí, sí, no, que tenemos estoy ya tan, casi 300 personas que estaban esperando, así que vamos a tener hoy seguramente una muy buena transmisión. Les pedimos a la gente que dejen like o si no los mandaremos a un campo de concentración para exterminio de disidentes y esto no va en broma, como verán. no, si hay algo, si le puedo atribuir algún mérito, alguna virtud a Che Guevara, es honestidad intelectual. En eso no puedo decir que no. Lo que hacía lo escribía, lo anotaba, lo reconocía. Eso no le puedo atribuir hipocresía. Así que ya saben, si no nos dejan un like, si no difunden esta transmisión, pues entonces tendrán que ser pasados por el fusil, como hacía el personaje del cual vamos a estar hablando el día de hoy. Ya me estaba dañando los ojos esta máscara. Un saludo para un gran seguidor de México que se ve que nos regaló la misma máscara, ¿no? A mí me lo regalaron en México un muchacho que iba todo disfrazado del Che y con una bandera LGBT, una parodia. Exacto, Pero yo la exacto. máscara me la voy a dejar porque estoy muy asustado por el dengue. Así que ando con... a mí ya me estaba haciendo mal a los ojos porque tiene tan chiquito la parte esta de la pupila que ya se me estaba pegando contra el ojo. Bueno, ahora sí podemos hablar sin la máscara del Che. Sí, a mí me la regaló ahora en la última gira. Me aparece un chico con una máscara del Che Guevara y con unas banderas LGBT, pero aparte una bandera gigante, y él disfrazado de guerrillero, no solamente la máscara, estaba disfrazado de guerrilla. Y me dijo, toma, esta es para vos, y le dije, mira, ya pronto la voy a usar en un vivo, y ahí recordé que nunca, mejor dicho, ahí me di cuenta que nunca hemos hecho un vivo sobre uno de tus temas centrales. A ver, se acaba de ir Nico. Nunca hemos hecho un vivo sobre uno de los temas que maneja a la perfección Nicolás Márquez y es el libro y es el tema del Che Guevara. Nicolás tiene tiene tres libros en realidad. Tiene tres libros sobre la materia. El primero se titula El canalla, la verdadera historia del Che. Si lo tenemos, por favor, vamos a ponerlo en pantalla. El canalla, la verdadera historia del Che. Después sacó uno que se llama La historia de un fracaso. Y finalmente su obra definitiva sobre el Che Guevara fue La máquina de matar. Ahí estamos poniendo el primero de ellos. Si mal no recuerdo, este debe haber sido del año 2008-2009. Generó sensación en Argentina porque vino a desmitificar una de las vacas sagradas de la izquierda contemporánea, contra la que prácticamente nadie se animaba a meterse por entonces. Imagínense, fue la primera década del siglo XXI, donde todavía eran harto habituales los tatuajes del Che Guevara, las calcomanías, los stickers del Che Guevara, las camisetas del Che Guevara, inclusive muchas barras bravas de fútbol utilizaban banderas con la imagen, con el rostro, con la foto icónica del Che Guevara. Bandas de rock como La Renga utilizaban y continúan, creo, utilizando también el icono del Che Guevara para difundir su música. Y Nicolás fue, yo creo que seguramente el primero que por lo menos en el Cono Sur se metió contra esta figura y empezó a escribir una serie de libros que, como les decía, fueron tres: El canalla, la verdadera historia del Che, después La historia de un fracaso y finalmente La máquina de matar, biografía definitiva del Che Guevara. Así que hoy tenemos el lujo de tenerlo a Nico en el canal otra vez
para hablar sobre uno de los temas que mejor maneja, y no solamente que mejor maneja, sino que él es uno de los que mejor maneja probablemente en el mundo el tema del Che Guevara. A ver, vamos a arrancar, si te parece, Nico, con una pregunta muy general. ¿Cuál es la relevancia que tiene, o que ha tenido y que tiene la figura del Che Guevara para la izquierda en el siglo XXI? A ver, me parece que desde que yo saqué mis libros, y esto conspira contra mis propios intereses, ¿no? Desde que yo saqué mis libros hasta el día de hoy, yo creo que ha perdido fuerza. Ha perdido fuerza el Che Guevara. Hubo dos instancias. El Che Guevara muere en el 67 y fue tremendamente influyente en todas las guerrillas de la década del 70 que trataron de copiar su legado de una manera bastante fiel, bastante próxima a lo que fue él, sus respectivos libros, sus diarios de batalla, de campaña. O sea, en ese sentido, entre los 70 y los 80 había un Che Guevara ideologizado de izquierda dura y violenta. Sí. A partir de la década del 90 empieza el Che Guevara marketinero. El Che Guevara como rebeldía infantil o juvenil o adolescente, que era para venderte. Yo me acuerdo que iba a bailar a un lugar, un boliche top de Mar del Plata de la época, Sobremonte, que tenía además un lugar VIP de música techno, y el lugar, digamos, la puerta de acceso a la cual no ingresaba cualquiera, era el Che Guevara, digamos, todo decorado con el Che Guevara. Y te voy a decir más, la idea de que yo empiece a estudiar al Che Guevara fue estando con mi hermano bueno, hay un famoso bar en La Habana, donde iba Hemingway, personajes icónicos de la literatura, que es la Bodeguita. Y la Bodeguita después se armó una franquicia en el mundo que es exactamente igual a la réplica de La Habana. En Mar del Plata hay una. Y habíamos ido ahí, está lleno de póster del Che, de la Revolución, de Fidel, libros. Y mi hermano me dice, tomando mojitos con música cubana. Y mi hermano me dice, ¿por qué te escribís un libro sobre el Che Guevara? Porque no tengo la menor idea de la vida del Che Guevara. Y bueno, estudiala. Y fue en ese contexto donde surgió en el año 2008 empezar a interiorizarme por el Che, al cual le dediqué varios años de estudio, ¿no? Sí, es como que en los años 90 el Che Guevara hacía las veces de lo que hoy sería la banderita LGBT, ¿no? Es decir, el ícono de difusión de las ideologías progres, un poco difusas además, no necesariamente ultrapolitizadas, en algunos sentidos sí, en algunos otros sentidos no. Es como, digamos, el ícono de moda que logra establecer la cultura izquierdista mainstream, digamos, ¿no? Claro, yo digo que es un logotipo comercial de algo rebelde. También cuando en mi época, yo te llevo unos cuantos años, la lengua de los Rolling Stones era un símbolo de rebeldía. Claro. O sea, había símbolos de rebeldía que son que tienen una enorme publicidad y respaldo económico detrás. Entonces, yo me acuerdo mucho de hace muchísimos años, vos escribiste un artículo que se tituló El último fracaso del Che Guevara. Sí. ¿Y cuál fue el último fracaso? Cuando a él lo detienen en Bolivia, dice, no me maten, valgo más vivo que muerto. Y la realidad es que después de muerto se hizo tan merchandising, tanta publicidad, tanto souvenir, que la realidad es que valía más muerto que vivo finalmente. No me acordaba de ese artículo, muy viejo. Y 15 años tendrá, qué sé yo. Yo me acordaba así. Bien, vamos a meternos en la vida del Che Guevara entonces, para más o menos darle al público una visión de quién fue, qué hizo y por qué se lo venera. Es cierto que ya no es el mismo ícono que era antes, pero continúa siendo una figura relativamente intocable, relativamente, mucho menos de lo que era cuando vos escribiste el libro. Yo creo que la batalla cultural que vos diste es central para comprender un montón de cosas que empezaron a
argumentarse después de tus libros sobre el Che Guevara y que fueron cosas que originalmente vos las habías descubierto y vos las habías redactado. Yo, por ejemplo, cada vez que escucho gente que habla de los campos de concentración diseñados por el Che Guevara, dirigidos por el Che Guevara para reeducación de homosexuales, quien destapó ese dato fuiste vos. Lamentablemente, bueno, o lamentablemente o no, yo creo que son los procesos que tienen las ideas exitosas, que es que se expanden tanto y la gente pierde de vista de dónde ha salido el dato, quién elaboró el argumento, etcétera. Entonces, si querés podemos empezar, digamos, cronológicamente, hablando sobre la vida del Che Guevara, sobre sus primeros años, cuándo nació, en dónde, rasgos familiares, su niñez, etcétera. Bueno, el Che Guevara, de parte de vía paterna, era descendiente de un virrey de Castro y Peralta, que fue virrey de Nueva España, donde hoy es México. Y de vía materna, de la Serna, era descendiente de un virrey del Perú, del virreinato, digamos, de lo que era el Alto Perú. O sea que él era Ernesto Guevara de la Serna, de Lynch de la Serna. O sea, pertenecía a familias exclusivas de la Argentina conservadora. Nació en 1928, en la Belle Époque, donde la Argentina era esplendorosa. Ahora, tiene algunos rasgos que a mí me gusta indagar. Por ejemplo, su madre era sumamente religiosa y había pensado ser monja, tomó los hábitos o estuvo a punto y se pone de novio con Ernesto Guevara Lynch. Entonces deja los hábitos, pero el círculo social al cual ella pertenecía le suelta la mano, ni bien se enteran de que ella había quedado embarazada de manera prematrimonial. Esto que hoy podría ser una anécdota, casi 100 años atrás era motivo de escándalo en los ambientes aristocráticos de la época y en los ambientes católicos, encima. Estamos hablando de 1927. Entonces, acá derrumbo un mito, porque dicen, bueno, el Che Guevara nació en Rosario y vas a Rosario y está el museo donde nació y hay una estatua. La realidad es que un primo hermano del padre de ellos se casan de apuro, se casan inmediatamente con 2 o 3 meses de embarazo, y todo, para que no se note, digamos, la situación, para simularla. Y un primo hermano del padre del Che Guevara vivía en Rosario, era médico y nace allí porque viajaron para fraguar la libreta de nacimiento y hacerlo pasar como 7 mesino o algo así. Es decir, como para oficializar que nació antes de los 9 meses y que los padres se casaron en tipo y forma. O sea, esto es importante. Vos vas a Buenos Aires y está donde vivió el Che Guevara. Vas a Rosario y está la casa, el museo donde nació. Vas a Cuba y está en el museo donde vivió en Cuba. Y en cada lugar se vende algo de Guevara, ¿no es cierto? Por lo que hablábamos hoy. La madre heredó una fortuna importante. El padre era un personaje que estudió arquitectura, pero no se recibió. Ambos eran afectos al casino. Primero el padre dilapidó su fortuna, después la de su madre. Y hay una pequeña biografía de 50 paginitas que le dedica a Juan José Sebrelli, que da una definición que a mí me gustó. Y lo cito a él precisamente porque si está en el libro mío, que probablemente esté, seguro que que lo cito a él. Sus primos hermanos, todos sus parientes, eran todos gente que frecuentaba clubes, fiestas, bailes exclusivos y tenían su dinero, su capital, En cambio, el Che Guevara no gozó de esa situación. Entonces, él era un aristócrata empobrecido. Entonces, en esas fiestas, en esos bailes, en esas reuniones, digamos, de élite, el Che Guevara tenía acceso, pero como dice Sebrelli, era el pariente pobre en un mundo de ricos. Entonces, eso ya lo empieza a conflictuar con los ricos, porque él
siempre era el que era el pariente pobre y se movía en esos ambientes, y ellos ya les llegó a tener un conflicto de clases sin advertirlo. Claro, claro. De parte de su madre, como los sectores católicos de la época que ella frecuentaba, medio que tuvieron una actitud hostil, ella fue una furibunda anticatólica. Y entonces ahí aparece otro odio heredado, que era el odio hacia la cristiandad. De hecho, claro, hay una carta famosa de él donde le dice a su madre: soy todo lo contrario de un Cristo, trato de dejar muerto al otro y con todas las fuerzas de las cuales dispongo, ¿no? Esta es una carta cuando él ya estaba embarcado en procesos revolucionarios. Claro, claro, pero además hay otro rasgo. Él primero vivió en Buenos Aires y frecuentaba en un club exclusivo en San Isidro, que es una zona elegante al norte de la ciudad de Buenos Aires, en provincia. Y en uno de esos lugares fue donde él se pescó a los 2 años de edad un asma tremenda, terrible. El asma es una enfermedad pulmonar que te asfixia. Yo de chico era asmático y bueno, pero estoy perfectamente curado, ¿no? Lo que pasa que en la tecnología de la época existían medicamentos muy rudimentarios. Entonces es el médico que lo atiende y le recomienda a los padres irse a vivir a una zona montañosa donde prevalece el clima seco, y es ahí donde se van a tu provincia. A Córdoba. Exactamente, a la ciudad de Altagracia, que creo que la conozco, me han dicho que es muy linda. Sí, sí. De hecho, ahí también hay un museo. Bueno, ahí hay un museo. Hay que hacer varios museos, porque era tan irresponsable el padre, no trabajaba, no se le ha conocido trabajo, un tipo muy simpático, ultra mujeriego, tan mujeriego que llevaba a sus amantes a su propia casa. O sea que se generaban en el seno familiar escándalos de proporciones. Esto está en las biografías a favor de Guevara. Él siempre tuvo una imagen pésima de su padre, muy mala, y muy apegado a su madre. Del asma nunca se pudo recuperar, jamás, o sea, nunca lo logró. Y yo creo que era un personaje totalmente autodestructivo, porque, por ejemplo, se puede apreciar hasta en las fotos, en donde se lo ve fumando habanos a un tipo tremendamente asmático, no capacitado físicamente para ser guerrillero por esa situación, estar en la selva, en esos climas húmedos, espesos, donde el esfuerzo físico es enorme, y fumando algo tremendo como el habano, que debe ser para los pulmones una situación. Perdón, digamos que me salta alguna etapa, pero me dejas pensando, parece ser que su voluntarismo teórico, es decir, él genera una teoría de la revolución donde la voluntad es el factor más importante para llevar adelante la revolución, independientemente de cualquier otro tipo de factor económico, social, político. Parece que él lleva a la praxis política un rasgo de su forma de ser, un rasgo psicológico, ¿no? Pero lo que decís es correctísimo, a tal punto, y volvamos un poquito para atrás, que durante su adolescencia el deporte que él practicaba era el rugby, que exige un esfuerzo físico tremendo. Su primo hermano, al cual entrevisté y en su momento me había pedido que no diga su nombre, se murió, por eso en la última versión yo digo quién es, el doctor Fernando Guevara Lynch, contaba que cuando jugaban al rugby el cuerpo no le aguantaba y terminaba recostado con el inhalador azul, digamos, de la falta de aire. O sea, él se sometía a esas situaciones. Y te digo otro rasgo voluntarista. Él estudia medicina. Nunca le gustó la medicina y nunca la ejerció. ¿Y en qué se especializa? En alergias. O sea, porque él pretendía, y no es broma, autocurarse el asma. O sea, estudia medicina para ver si él le encontraba la vuelta a su malestar, a su trauma. Claro. Y después tenía otro rasgo, y que es interesante. Como tenía a veces episodios de asma muy prolongados, no iba al colegio. O sea, estaba en cama.
Y entonces leía muchísimo. Era un gran lector. En esa época no había redes sociales, no había, o sea, no sé, supongo que en el 1920 y pico no habría prácticamente televisión. No había, Entonces, había radio y cine. Claro, al cine no podría ir. Bueno, leía mucho. Y todos sus libros eran libros de preferencia, eran libros de aventura. Era un gran aventurero. Los libros de la época, uno tiene que irse a Julio Verne, Sandokan, Emilio Salgari, que era el autor de Sandokan, y todas las novelas de piratas que escribía, eran su gran fascinación, esos viajes alocados de destinos inciertos. Y vos fijate después cómo va haciendo su vida, cómo va, de alguna manera, siendo un villano, transhumante, sin un destino claro. Y a mí hay una carta que él escribe a los 19 años, en donde, que me llamó mucho la atención, que donde él dice que él no tiene ningún problema en morir, acepta la muerte a los 19 años, pero no morir de manera intrascendente, no morir de una manera infértil, sino de una manera heroica, dice, atravesado por las balas de la bayoneta. Si no. Anticipaba su propia muerte, de alguna manera ya lo anticipaba con 19 años. Y dice morir luchando y atravesado por las balas de la bayoneta. A mí ese poema, transcribo fragmentos, los que a mí me parecen más interesantes, porque 20 años después, exactamente 20 años después, muere así. O sea, a mí me da la impresión de que él buscó, y hay muchos pasajes de cartas y anotaciones de él que yo voy rescatando, que van anticipando el modo en el cual él finaliza. De una manera heroica, dice, quiero morir de una manera heroica, atravesado por la bala de la bayoneta, morir luchando contra quién, no tenía ni siquiera vocación política, ni leía. La política no era algo que él leyera. No tenía formación política entonces de joven. Ninguna formación política, te digo más. Él constantemente escribía sobre sí mismo. Eso creo que era una costumbre de la época también, ¿no? Eso de tener diarios personales. Él escribía mucho sobre sí mismo y él fue a la universidad, que es la etapa donde uno se suele politizar, si es que tenés vocación política, y la universidad era un hervidero político, porque la Argentina vivía durante la dictadura de Perón y el ambiente estudiantil universitario era terriblemente antiperonista y no se le registra un renglón de una opinión de él ni a favor ni en contra, ni ningún comentario político sobre el gobierno vigente. O sea, uno podría arriesgar la idea de que el Che Guevara hizo de la cuestión política más que un fin, un medio para la consecución de su vida aventurera. O sea, fue casi una excusa, podríamos decir, la política para el derrotero de la aventura, o la política realmente era algo central en su vida. Mira, yo soy un psicólogo frustrado, ¿viste? Sí. Y incluso lo he hablado con psicólogos profesionales, ¿no? Y me dicen que a pesar de que yo analizo sus cartas y especulo, aunque yo fuese psicólogo, que no es mi formación profesional, sino otra, tampoco podríamos hacer una aseveración categórica, porque solamente la podría hacer un psicólogo que haya hecho sesiones con Guevara. Claro. De las cartas en sí mismas. Ahora, hay una carta, cuando él ya era guerrillero, que le escribe a su madre, donde él dice: cuando yo conozco el marxismo y me embarco en esto, en la guerrilla, ahora me siento algo en la vida. Antes vagaba sin rumbo. No tenía un fin, no tenía destino ni sentido. Ahora me siento algo. Se lo dice, se lo explicita a su madre. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y cuándo conoce el marxismo? Él lleva adelante una serie de viajes, primero por el país. Antes de entrar a ese punto, te cuento, tenemos más de 2.600 personas en vivo. Vamos a pedirles encarecidamente que nos ayuden dejando un like para que el algoritmo se destrabe. El algoritmo nos tiene últimamente de hijos. Destrabar el algoritmo es algo bastante complejo. El sistema tiene que interpretar que este vivo está generando interés en el público, y para eso el público tiene que dejarnos un like. Si ustedes nos dejan un like, entonces nos ayudan a que más gente sea notificada por YouTube. Este canal de más de 2 millones de seguidores se encuentra en una situación frente a YouTube muy extraña,
y es que no notifica a mis seguidores YouTube. Empezamos un vivo y no son notificados los seguidores. Para mejorar el sistema se necesitan likes, así que por favor, no te cuesta nada, dale al dedito para arriba. Entremos entonces en esa etapa, Nico, segunda etapa, o sea, ya sabemos más o menos algo de su niñez, lo ubicamos geográficamente. Ahora el punto es explicar cómo se pone en contacto con el marxismo, cómo se suma después a un proyecto guerrillero. Te tiro un dato más de su etapa entre su niñez hasta la adolescencia. O sea, cuando él termina la secundaria, va a estudiar medicina y vuelve a Buenos Aires, ¿no? A la Universidad de Buenos Aires. Pero mientras vivió en Córdoba, sus padres su padre fundamentalmente era tan irresponsable con el manejo de la economía que no tenían casa propia. Pero, o sea, no podía pagar los alquileres. Él vivió en total entre los 2 años y los 19 años en Córdoba, en Altagracia. O sea, 17 años. En esos 17 años se mudó 14 veces. 14 veces. Entonces, uno dice, bueno, ¿y qué tiene que ver? Bueno, a ver, él escribe, yo no tengo lugar en el mundo, lo dice. No sé dónde dejaré mis huesos. Él se iba de viaje y no sabía bien cómo iba a ser su periplo, lo improvisaba. Y si vos te pones a pensar, nació en Rosario, vivió en Córdoba, se hizo ciudadano cubano, se fue a pelear al África y murió en Bolivia. O sea, claro. Me gusta hacer esas comparaciones, ¿viste? Sí, sí. Bueno, se recibe de médico y se recibe de médico, por lo menos hasta donde yo pude verlo, porque ese es uno de los puntos que muchas veces se ha puesto en duda en algunos detractores de Guevara. Yo lo puedo certificar no con documentos, sino a través de la tradición oral. Una vez estando en Bahía Blanca, un compañero de Guevara de la facultad me lo confirmó, que asistió a mi conferencia y todos los datos que me contó se correspondían con que efectivamente había sido compañero, que cuando él después lo ve por la foto y en televisión haciendo la guerrilla, se decían entre los compañeros, ¿te acuerdas de este? Sí. Y se recibió. Y su primo hermano también me confirmó que se recibió. Y quiero aclarar, ni su primo hermano ni este médico lo querían, no tenían ningún aprecio por su persona. Bueno, esto nunca ejerció, hizo 2 o 3 viajes por América Latina, 3, uno en Argentina y 2 por América Latina. En el segundo viaje... ¿A qué edad hizo el primero, más o menos? ¿De qué edad estamos hablando? A los 19 años. Ok, 19 años. Bien joven. Muy joven. Ese es por Argentina. ¿Son los que hizo en motocicleta? El mismo. En una motocicleta que él le llamaba La Poderosa. Y que después va a salir la película con Benicio del Toro, ¿no? Diarios de motocicleta. Es sobre ese mismo acontecimiento. Creo que la película de Benicio del Toro, yo la vi, creo que no solamente es ese viaje, sino otro más. Es el primero y el segundo. En el tercero ya aparece, es el Che Guevara que deriva en guerrillero, en el tercero. ¿De qué manera? Bueno, en ese peregrinar así, digamos, anárquico, donde se va y no sabe bien hacia dónde, esa película no es la de Benicio del Toro. La de Benicio del Toro son 2 películas donde el Che Guevara ya era guerrillero. Esa película, Diario de Motocicletas, no recuerdo el nombre del actor, pero no es la de Benicio del Toro. La de Benicio del Toro la primera es la guerrilla en Sierra Maestra y la segunda la guerrilla en Bolivia. Pero bueno, Entonces, él se embarca en estos viajes y es en América Latina dando estos paseos de turismo aventura en los que entra en contacto con lo político. Exacto. Concretamente en Guatemala, donde había un gobierno de izquierda financiado por Alemania Oriental, o sea, el famoso gobierno de Jacobo Arbenz. Ahí lo tenés a Benicio del Toro. Perdón, y me están avisando que Diarios de Motocicleta es con Gael García Bernal. Claro, yo sabía que no era Benicio del Toro, pero viste que el cine no es muy fuerte. Las películas las vi porque quería un poco ambientarme a ver cómo venían, ¿no? Y
En Guatemala había un gobierno de izquierda, muy de izquierda, revolucionario, financiado por la Unión Soviética, y lo derrocan. Hay un derrocamiento militar. Y él participa en calidad de testigo de ese fenómeno, pero es allí en Guatemala donde había una activista comunista, una activista que venía del Perú, conectada con el comunismo internacional, que se llamaba Hilda Gadea, una peruana. La peruana se enamora de Guevara. Guevara, bueno, se genera un vínculo afectivo. El Che Guevara no estaba enamorado, pero ella, la verdad, es cierto, lo mantenía a él. ¿Económicamente? Sí. Le pagaba la pensión, le daba, le pagaba la comida, le pagaba. Y él mismo en una carta reconoce que es horriblemente fea, lo dice él. ¿En qué parte del mundo fue esto, perdón? Guatemala. En Guatemala. En Guatemala. En Guatemala. ¿Por entonces había ya una guerra civil por allí o no? Claro, cuando derrocan a Jacobo Arbenz, él es testigo y ya se conocía con la peruana. La peruana estaba apoyando el proceso revolucionario en Guatemala. Era una mujer vinculada con todo el comunismo latinoamericano. Tenía muchos contactos, muchos nexos. Entonces ahí se conocen. Y bueno, pero como se produce un cambio de gobierno, porque se produce una reacción militar, de hecho hubo un bombardeo fuerte, entonces la pareja viaja a México. Sí. Y en México es donde queda embarazada Hilda Gadea, y el Che Guevara, al igual que sus padres, se casa de apuro. Si mal no recuerdo, había una carta o un escrito del Che Guevara en Guatemala donde dice que se está matando de la risa y está muy feliz al ver las bombas caer del cielo y a sentir el olor de la sangre, ¿no? Bueno, esta es una cosa que yo rescato porque en todas las cartas del Che Guevara hay un humor negro. Era un buen escritor porque, como había leído mucho, tenía una pluma atractiva, mordaz, pero todas eran dolientes. Siempre hablaba de la muerte, siempre hablaba de cosas oscuras, un tipo oscuro. Pero cada vez que reflejaba alegría o algarabía, refería a episodios dramáticos. En este caso se dio un bombardeo a la ciudad. Decías de memoria más o menos, ¿no? Todo estuvo muy divertido, tiros, bombas, gente corriendo despavorida. Bueno, dice, y textualmente dice, me divertí como un mono durante esos días. Sí. Me acuerdo de eso. Me divertí como un mono, ¿no? Dice, todo estuvo muy divertido, y explicaba el concepto, el contexto, donde cualquier persona normal diría, qué horror, porque caen edificios, chicos muertos, familias, gente desaparecida por los bombardeos, es una situación, independientemente de lo ideológico, el estar allí, en el epicentro de ese contexto, yo no sé cómo se divierte. Cuando él después le manda cartas a su madre o a su tía, escribía mucho, o en diarios personales, repite esa algarabía cuando él ya está luchando en Sierra Maestra, ya en una etapa posterior. Bien, entonces de ahí se va a México, claro, se va a México. Te cuento, ya tenemos 3.100 personas, así que nos han dado una buena mano con los likes. Por favor, no dejen de dar likes, por favor. No dejen de comentar lo que sea, me gusta el video, gracias, fuerzas, cualquier tipo de comentario también es registrado por el algoritmo para poder destrabar esta maquinaria y que YouTube recomiende al público entrar aquí. Entonces, se va de Guatemala, se va con su novia, que lo mantiene, se escapa a México porque sus vidas peligran, según entiendo. Yo no te diría que sus vidas peligran, yo lo que te diría es que el proceso revolucionario se había agotado, ya no tenía más nada que hacer en México, no tenían apoyo, había un gobierno antagónico. Entonces, Guatemala. En Guatemala, claro. Sí. Es decir, él va a Guatemala y la peruana con la cual entablan el vínculo estaba apoyando la revolución, era una agente. Bien. Una agente comunista. Muy bien. En México empieza una vida rara, él es fotógrafo, bueno, tiene una vida, digamos, donde, como decimos en Argentina, se hacen changas, es decir, es alguien laboralmente inestable. Un freelance.
Claro, vivía, digamos, de cosas que aparecían. Total, ella era la que tenía el dinero. Sí. Y en ese interregno es donde se produce un indulto en Cuba a unos guerrilleros que habían 2 años atrás o 1 año y medio atrás atentado contra el famoso asalto al cuartel Moncada. Entonces esos guerrilleros emigran a México y esa cúpula iba a cenar una noche, la invitan a Hilda y Hilda lo lleva a Ernesto Guevara, que todavía no le decían el Che, que en realidad es una especie bueno, el Che es un término muy coloquial, es un argentinismo, de ahí viene, de ahí deriva el apodo que él se gana. ¿Y quiénes estaban en esa famosa cena en Ciudad de México? Estaba Ernesto Guevara, obviamente, pero estaba Raúl Castro, Fidel Castro, todos muy jóvenes, y 3 o 4 guerrilleros más. A ver, acá Daniel está mostrando una foto, a ver si vos la reconoces. Es Hilda Gadea, la es peruana. Hilda Gadea. Esta fue una de las novias del Che Guevara, de la cual estábamos hablando ahora, que es la que lo introduce en el tema político. Claro, te diría que en realidad es la primera esposa, se casa en México. Ah, la primera esposa, ok. Él se casa. Bien. Ella le da todo el bagaje intelectual, es decir, le da una serie de libros. Él era tremendo lector y aprende, esto es como aprender de grande algo cuando lo que no mamaste en la época necesaria. Y se nota, porque el Che Guevara bueno, se convierte en el marxismo, se fanatiza, queda impresionado por el carisma de Fidel Castro. La misma noche que lo conoce, ¿qué estaba haciendo Fidel Castro en México? Acababa de ser indultado. Él quería reorganizar la guerrilla en México, entrenarla para conseguir luego un barco, regresar a Cuba, ir a la Sierra Maestra cubana, que es la zona selvática de Cuba, e instalar una guerrilla desde allí. ¿Tomando qué? Bueno, yo te diría que tomando como ejemplo la experiencia en China, donde la revolución campesina se produce en 1949. Sí, entonces dicen, bueno, arranquemos desde la selva, armemos un gran foco en la selva y desde ahí vamos avanzando. ¿En qué contexto lo conoce a Fidel Castro? En México haciendo esto, pero en una reunión, en un bar, ¿en qué lugar? En una cena donde la anfitriona se llama una mexicana que se llamaba María Antonieta, en donde estaba Fidel, Raúl y 3 o 4 guerrilleros más. Habría 7, 8 personas, todos cubanos, exiliados, y explicaban la situación. Quiero aclarar esto. El Che Guevara tenía una formación precaria, tardía, apurada, no conocía Cuba, no había leído autores antagónicos, no tenía formación política, excepto la que le había acercado su compañera. Y esa misma noche, el Che Guevara se compromete a sumarse a la expedición en calidad de médico. Esa misma noche toma la decisión, en una sola reunión. Esa misma noche. Wow. Y esto está confirmado por una carta que él le manda a la madre, donde él dice que queda encantado con la personalidad de Guevara. Y volviendo a la psicología de bolsillo, que a mí me gusta hacer, digo, él siempre tuvo un padre ausente. Un tipo que para él no tenía ninguna autoridad, ninguna relevancia, no era alguien que marcara rumbo, norte, un arquetipo a seguir o a consultar. Y de repente se encuentra con alguien que medía 2 metros, que era valiente, que venía que tenía liderazgo, prepotente, carisma. Yo creo que y él se subordina a lo que Fidel Castro, se pone a las órdenes de Fidel Castro, para ir a pelear contra un gobierno que no conocía, en un país que no conocía, por una ideología que conocía de manera superficial. O sea, era una nueva aventura para él. Dentro del espíritu aventurero, bueno, ahora me hago guerrillero, ¿viste? Si esa noche pasaba... De hecho, él había hecho unos trabajos, había juntado un dinero
y tenía como propósito ir a conocer España. ¿Quién gobernaba en España? Franco. Si no le alcanzó el dinero, si le hubiese alcanzado el dinero, no hubiese ido a esa reunión y capaz que volvía franquista. Yo no, eso es Claro. contrafáctico. Es Claro. contrafáctico. Sí. Y empieza el entrenamiento. ¿En dónde se da el entrenamiento? ¿En el propio México? En México, en unas zonas descampadas. Pero, ¿sabés en qué zona? ¿El sur de México? Por ejemplo, Chiapas, Guerrero, No. Oaxaca. Tendría que, viste cómo soy yo con los lugares. Okay. No recuerdo. El que más tiempo le dedica a analizar los entrenamientos y todo eso es un mexicano que escribió una biografía que se llama La vida en rojo, Jorge Castañeda, que fue canciller de México. Él es el que más tiempo le dedica a toda esa etapa. En donde ¿Cuántos guerrilleros habrán sido entrenándose en México? ¿Estamos hablando de un ejército de guerrilleros o un puñado? Mira, los que viajan a Cuba cuando ya están entrenados, etcétera, son 82. Claro, es un puñado. 82 guerrilleros para hacer una revolución en una isla que no es chica. Cuba no es una de las islas chicas. De hecho, es parte de las Antillas Mayores y me parece que es la más grande de las Antillas Mayores. Para los que somos argentinos, te digo, tiene exactamente la misma magnitud geográfica que la provincia de Santa Fe. Wow. Claro. Y 82 personas para hacer. Sí, efectivamente, Cuba es la más grande de las Antillas Mayores. Entonces, claro. O sea, no era en un pueblito chiquitito en el cual iban a ingresar los guerrilleros. 82 no parece un número alto. Bueno, en el momento en el cual viajan, que creo que fue en el año 56, en Cuba había 6 millones de habitantes. 6 millones. Como dato te puedo decir que el que los entrenaba era un coronel Bayo, que tenía como experiencia haber peleado en la Guerra Civil Española en el bando republicano. Era un hombre grande. Y bueno, y el Che Guevara se destacaba como un tipo activo, atento, comprometido, ¿no? Mira, estoy viendo, Cuba tiene más o menos, un poquito menos, pero más o menos el tamaño de Grecia. Claro. O sea, insisto, no estamos hablando de una ciudad diminuta, estamos hablando de un país que para las dimensiones americanas es chico, pero por ejemplo en las dimensiones europeas, bueno, es relativamente similar a por ejemplo, Grecia. Claro. Es un tercio de lo que es Italia, por ejemplo. Bueno, en fin, son 82. ¿Cuánto tiempo se están entrenando allí en México, más o menos? Un año. Más o menos un año. Un año. Consiguen un yate que se llama, famoso porque se llama Granma, que viene de Gran Mamá, que es abuela en francés, digamos. Una especie de abreviatura. Por eso el diario oficial de la tiranía cubana se llama Granma, en honor al yate, al nombre del yate. Viajan los 82, las fuerzas de Batista sabían